leer la palabra de Dios, que está en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 2. ¿Sí? Génesis 39, verso 2. Si usted lo tiene, ya se ve con él. Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amigo el egipcio. Una vez más. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Lo invito a que oremos con Dios para ser dirigidos por Dios. Inclinemos nuestro rostro como acción de reverencia. Padre, no te damos gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad que tú nos das de venir a congregarnos, Señor. Ese deseo, ese amor que pones en nuestros corazones de venir a buscarte, Señor, de aprender de ti. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, que nos has guardado, nos has protegido, Señor. Bendice a las iglesias que se reúnen, a las iglesias de Cristo que se reúnen hoy, el primer día de la semana, Señor, en el mundo. Damos gracias por cada familia aquí representada, Señor, pidiéndote que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, para que la semilla pueda entrar a nuestro corazón y una vez ponerla por obra. Señor, bendícenos a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Los que se quedaron en casa, sé con ellos, guárdalos, protégelos y, Señor, manifiéstate a ellos ahí mismo. Esta oración es en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bien, vamos a ver el mensaje. Voy a hacer una pregunta introspectiva. La palabra introspectiva es hacia uno mismo, hacia adentro. Y la pregunta es directa. ¿Quién eres tú? ¿Quién es usted? Todos tenemos, de México, tenemos una identificación, ¿sí? Si usted trae un carro, tiene que tener una identificación, una licencia, ¿verdad?, de manejar. Si usted va a estar enfermo, va al seguro allá de México, al seguro social, pues tiene que traer también una identificación. Aquí, pues decimos un ID. La tarjeta debe llevar su fotografía, debe de llevar su nombre, apellido, su edad, su domicilio, la ciudad, algunas, color de ojos, color de cabello y el peso. ¿Sabe? Esa es su identificación, su identidad. Pero hay personas que no tienen una identidad. Pero ¿qué pasa con la identidad espiritual? ¿Quiénes somos? Eso es lo que nos debemos de preguntar hacia nosotros. Muchos viven confundidos porque no saben quiénes son en Cristo. Algunos se identifican con el trabajo, otros con su familia, otros con el pasado e incluso unos se identifican con sus errores. Pero la verdadera identidad no está en lo que hacemos. ¿Por qué no está en lo que hacemos? Muchos se identifican, yo soy carpintero, yo soy herrero, y al tiempo dejaron de ser carpinteros, y ahora soy plomero, y van a ir cambiando. O sea, no hablamos de esa identidad. La identidad no está en lo que hacemos, sino en quién pertenecemos. La identidad como palabra, como etimología, la identidad tiene un significado en latín, idem, y esto
significa como lo mismo o también tiene otra connotación de igual. Así que ser cristiano significa identificarnos con Cristo, así reflejemos y vivir conforme a Él, o sea, conforme a Cristo. Hoy estaremos, a través de esta enseñanza, a encontrar el secreto de José, así lo he titulado, el secreto de José, del cual leímos, José el soñador. Y lo vamos a descubrir porque ese secreto lo va a revelar el Señor a través de Él en nosotros, a través de la palabra, para que nosotros tengamos una identidad, quienes verdaderamente somos espiritualmente hablando. Vamos a entender algo muy importante. Dice en el capítulo 37, el verso 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. En otra versión dice una túnica muy hermosa. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, lo aborrecían. El secreto de José. Vamos a entender que José era amado por su padre, por Israel. Y lo dice, y amaba a Israel, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo esa túnica de colores, y esa túnica provocaba envidia. José tenía virtudes y dones. Él tenía en su vida, podía descifrar o podía tener sueños que tenían a la vez un propósito que sus hermanos no entendían. Por eso lo aborrecían, pero José guardaba en su corazón lo que Dios le había mostrado. Cuando sabes quién eres en Dios, no necesitas la aprobación de los hombres, sino la del Señor. Y debes de saber que hay un propósito en ello. Sí, su túnica fue arrebatada, pero mantenía su identidad. Vamos a entenderlo de esta manera. José era amado por su padre, pero quiero que sepas que tú también eres amado por tu padre, ¿sabías? Y vemos en 1 de Juan 3:1. Si usted lo apunta ahí, 1 de Juan, capítulo 3, verso 1, dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aquí viene esta pregunta. ¿Todos somos hijos de Dios? Mucha gente dice allá afuera, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios no dice así. Dice que hay una creación, que Dios hizo allá en Génesis al hombre, imagen y semejanza, que hubo un pecado, y el pecado pasó a través de generaciones, a través, ¿verdad?, del pecado, la muerte, y así sucesivamente. Así que hay una creación. Pero Juan 1:12 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre, en su nombre, le dio potestad de ser hechos, ¿qué?, hijos de Dios. Lo cual estos no son engendrados de carne y sangre, sino de espíritu. Así que si usted ha creído, ¿verdad?, en el Señor, usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tiene beneficios. Primero, tiene una paternidad divina. Dios poderoso, grande. Todo lo que usted pueda ver, lo que usted pueda imaginar, o no imaginar, todo es de Él. Todo lo visible y lo invisible, tenemos un Padre tan poderoso.
un Padre omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmanente y trascendente. A veces no sabemos lo que es inmanente y trascendente. Que Él está involucrado en todo, en cada cosa que nosotros estamos. Está involucrado en llevar el mundo bajo una sincronización perfecta. Está cerca de nosotros, está dentro de nosotros, pero también a la vez está muy lejos de nosotros, llevando el control también. Es inmanente y es trascendente. Y nos ha dado a cada uno de nosotros un propósito. Dios tiene un propósito en su vida. ¿Sabía usted que Dios tiene un propósito en su vida? Cada uno. Así que, y lo va a llevar a cabo. ¿Cómo lo va a llevar a cabo? Bueno, Él le va a proveer de seguridad, de protección, de provisión. De seguridad, cuando usted se siente inseguro, el Señor en Jeremías 33 dice que Él ama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas que grandes. ¿Y qué? Ocultas que tú no conoces. Te dará protección, como dice el Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay una protección. Hay una provisión, Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a agua de reposo me pasará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Así también nos da ese poder de poder perdonar. Lo estábamos viendo como cualidades, hermano, en la enseñanza, cualidades del cristiano, el de poder perdonar, nos capacita. Proverbios 17:9, el que perdona cultiva el amor. Así que hay un propósito en su vida, hay una identidad en usted. Ese es el secreto que mantenía José. José fue llevado en la adversidad, en los problemas, y esto fortaleció su identidad. ¿Sabe que usted también va a pasar por problemas? Si ya los pasó, o los está pasando, o los va a pasar, es parte de la vida cristiana. Y los ejemplos los vemos en José, que es el tipo, y el antitipo es Cristo. O sea, casi es la historia de Jesús. Mira, José pasó por la adversidad, aborrecido por sus hermanos, la túnica de colores arrebatada, pasado por un pozo, fue dejado como muerto ahí para que los pues muriera, y fue vendido como esclavo a los madianitas. Fue pasado por la tentación, fue llevado a Egipto y ahí fue comprado por Potifar, y la esposa de Potifar quería estar con este joven, y él soportó la tentación y fue encarcelado. Pasó por la adversidad. Génesis 39:9 dice: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecara contra Dios? Era un hombre que era íntegro. La palabra íntegro es que se mantiene fiel aun cuando nadie lo ve. Esa es una persona íntegra. Pues a través de esta enseñanza vamos a entender y a comprender quién es y quién era José y qué demanda el Señor a través de esta enseñanza de nosotros. En la adversidad y en la tentación, con la esposa de Potifar, José recordó quién era y a quién pertenecía. Es importante entender, hermanos, quiénes somos nosotros y a quién pertenecemos. No se dio al pecado porque tenía una identidad firme. El enemigo puede quitarte las cosas, pero no puede robarte tu comunión con Dios si tú no se la entregas. La identidad de cada uno de nosotros se fortalecerá cuando tú decides obedecer a Dios, aún
cuando nadie te ve. El carácter de un hijo de Dios se refleja a través de la adversidad, de la tentación, no en la comodidad en la cual va a resultar lo siguiente, hermano. Cuando nosotros estamos en problemas, pasamos por la adversidad, el carácter se refuerza. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos varios regalos, un paquete, un combo, como decimos, de parte de regalo de Dios. Cuando hemos creído en el Señor, cuando hemos escuchado la palabra de Dios y reaccionamos al Evangelio, la fe viene ¿por qué? ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y la hemos creído. La fe es premiada, se mencionó. Y alguien mencionó Hebreos 11:6. Pues sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que el que se acerque a Él cree que le hay y que es galardonador a los que lo buscan. ¿Por qué? Porque creemos lo que no miramos. A un Dios invisible. Nosotros no estuvimos ahí cuando Jesús predicaba. No estuvimos ahí cuando en la cruz, pero lo hemos creído. Hubieron personajes en la Escritura que lo vieron, lo tocaron, observaron los milagros del Señor y aún resucitado. Y le dijeron los hermanos, los apóstoles, los discípulos, hemos visto al Señor, no estaba, le dijo Tomás, pero lo vimos. Y dijo él, hasta no ver, no creer. ¿Cuántos de nosotros también decimos, pues oye bonito, pero hasta no ver, no creer? A los 8 días se presenta en el aposento donde estaban reunidos otra vez ahí los discípulos. Jesús y le habla a Tomás, ven Tomasito para acá, mete tu mano aquí, y mete su dedo aquí, y mete su mano en el costado. Oh, Señor mío, Dios mío. Y lo reprocha, dice, porque me vistes, creíste, Tomás. Y como que nos voltea a ver hacia nosotros ese futuro, dice, para más bienaventurados los que no vieron y creyeron nosotros. Entonces, eso de creer, de tener esa fe, aún no verla, es premiado. ¿Con qué nos premia? Cuando nosotros somos obedientes y hemos venido a los pies del Señor y obedecemos al bautismo, recibimos el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Ese es el regalo maravilloso del Señor. Es el que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Es el que nos va a hacer que tengamos el amor de venir a la iglesia y de poder querer conocer de Él. Es el que nos hace que tengamos misericordia a los demás. Es el que nos hace entender y recordar todo lo que el Señor nos dice. Él os recordará todas las cosas. Es el consolador, dice el Señor, porque tenéis la mente de Cristo. Qué maravilloso. Aparte, nos da otro combo, la salvación de nuestra alma. ¿Sabe? De vivir una vida eterna. Otro combo, otro regalo, nos da los dones del Espíritu, que están vigentes, el don de servicio, el don de misericordia, el don de la enseñanza, el don de presidir, el don hermanos, de profecía, que hoy es la predicación de la palabra. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. El don. Los dones sirven para edificar la iglesia y el fruto del Espíritu de nosotros para edificarnos a nosotros y a los demás. Ser distintos, ser diferentes. Y hay muchos regalos más que el Señor nos ha dado porque nuestra fe es premiada. Continuemos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él cree que le hay y
Tu identidad se fortalece cuando decides obedecer a Dios, aun cuando nadie te ve. Y el carácter de un hijo de Dios se forja en la tentación, en la adversidad, no en la comodidad. Y da como resultado estos problemas ser luminares en el mundo. Somos la luz del mundo. ¿Sabía usted qué es luz del mundo? Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Como luminares en el mundo. Dice que una luz, una lámpara no se puede esconder bajo de una alumbra. ¿Dónde tiene que estar? Arriba. Así que en medio de esta generación perversa, José, una vez que fue traicionado por sus hermanos, fue dejado en un pozo y vendido por medianitas, mercaderes, él mantenía su identidad, no odiaba a sus hermanos y se mantuvo humilde. Y me gustó la enseñanza porque las cualidades del cristiano reflejan las cualidades de José. Y José refleja las cualidades de Cristo. Y nosotros como hijos de Dios debemos reflejar la imagen de nuestro Padre, o sea, la imagen de Cristo. Mira, conocimiento, fe, oír la palabra, cantar, paciencia, esperanza, obediencia, ser ejemplo, ser santo, humildad, fidelidad, vivir en espíritu, el amor como principal fuente de todo, autocontrol, está la unidad. Hay muchos, digo hermano, hay bastante trabajo, hay muchas características, la honestidad, ser honestos. Casi la mayoría de los siervos de Dios siempre tienen un trabajo relevante. Daniel estaba en palacio. Y ahorita vamos a ver qué pasó con José también, porque la escritura nos dice. Usted debe ser entonces luminar en el mundo. También Mateo 5:3 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? La sal preserva. En aquel tiempo no había refrigeradores, así que la comida la vertían en sal para preservación. Pero si el Hijo de Dios no comparte donde anda, donde trabaja, donde vive, si no comparte que preserva la palabra de Dios y que hemos sido llamados a compartir el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo, si nosotros no lo hacemos, ¿qué lo hacemos, hermanos? Tenemos esa gran comisión. Somos llamados a influir. La luz guía en la oscuridad y la sal preserva y da sabor y sazón al alimento. Dice: ¿cómo nos mira el Señor? ¿Y quién es usted? Tiene una identidad. Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo qué? Como hijos amados. Correcto. Punto 3: somos herederos. Tenemos una herencia. Dios premia la fe, Dios premia la obediencia y la fidelidad. José estaba en la cárcel y vamos a ver cómo pasó de la cárcel al palacio. Génesis 41:14. 41, verso 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Había tenido unos sueños y esos sueños Faraón no podía descifrarlos. Había soñado 7 vacas flacas. Usted ya ha escuchado esto, ¿no? 7 vacas gorditas. Y él estaba afligido, no sabía. José descifra que venían 7 años, ¿verdad?, de hambre, 7 años de prosperidad, después 7 años de hambruna.
cuando él descifra, bueno, él nunca dijo que eso era propiamente de él, sino engrandeció a Dios diciendo, Él es el que revela, Él es el que sabe. Le halló sabio a Faraón y lo manda a llamar a palacio, de la cárcel a palacio. Mira, el mundo busca herencias terrenales, pero los hijos de Dios tenemos una herencia incorruptible, la vida eterna, la gloria y la comunión con el Padre. Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. José fue llevado a ese lugar con un propósito. Una vez que Faraón le pareció que era sabio lo que había descifrado a través de los sueños que lo tuvo, dio la solución que tenía que almacenar para salvaguardar la vida del pueblo egipcio. Pero Dios tenía un propósito, salvaguardar también su familia, pues de la simiente de su familia venía Cristo. Fue bueno para Faraón, para el rey, dejarle una tierra, dejarle una herencia grande. José manda a traer a su familia, se da a conocer a sus hermanos y a su padre, puede perdonar. ¿Por qué? Porque él tenía una identidad y sabía que todo lo que él había pasado por la adversidad tenía un propósito, la salvación de él y de su pueblo para la llegada del Mesías prometido, el Salvador. Cuando usted esté pasando o está pasando por algún problema hoy en día, de cualquier tipo de problema, cualquier adversidad, no sé, en su vida personal, con su familia, con su pareja, con su hijo, quizás en su trabajo, quizás con su casa, quizás con su carro, no lo sabemos. Pero todo este proceso que usted esté pasando tiene un propósito. José pasó por este propósito. Jesús pasó por el propósito también y pasó por la adversidad. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado y venció. Pasar por la adversidad solamente es temporal, hermano, pero ahí forja nuestro carácter. Ahí es cuando Dios saca los frutos de nosotros, donde nosotros sacamos el fruto del Espíritu Santo. La paciencia, el amor, la templanza, la benignidad, la fe, la mansedumbre. La paciencia, hermanos, para entender que Dios va a obrar no al tiempo que nosotros queremos, sino cuando Él lo tiene dispuesto, al tiempo de Él es necesario. Dice su palabra que el propósito era salvar al pueblo, y vio José próspero con su padre y sus hermanos en tierra heredada por el rey, en el Egipto, en la tierra de Gosén. Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, hermano, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sabe? Nosotros ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos de la incertidumbre, de la desesperanza, sino que somos esperanza. Somos hijos de Dios y herederos de un Dios poderoso. Nada en esta tierra puede compararse con lo que Dios promete a sus hijos, quienes aún no pertenecen a Cristo hoy en día, los que todavía no han venido al Señor. Este es el tiempo de reclamar su herencia espiritual al entregarse al Señor hoy. Voy a concluir con lo siguiente. José el soñador, un hombre con una identidad y un propósito. Recuerde que usted es José el soñador. Y Dios le ha dado una identidad.
José fue vendido, fue traicionado y fue encarcelado, pero nunca perdió su identidad. Nunca. Él sabía quién era y quién era su Dios. Usted debe saber quién es y que tiene un Dios poderoso. Cuando llegó al palacio no cambió José. Seguía siendo el mismo joven fiel que soñaba con los planes de Dios. Dios tiene planes para tu vida y no termina. Está trabajando. Así también nosotros debemos recordar quiénes somos, incluso cuando el mundo nos rechace o cuando las pruebas nos golpeen. Hoy el Señor te pregunta, ¿sabes quién eres tú? En realidad. No es un error, hermanos. No es una casualidad. Ni es un número. Eres un hijo de Dios. Eres la luz del mundo. Un heredero del reino. El secreto de José estaba en su interior. El secreto de la identidad de Dios como hijo está en tu interior, dentro de ti. Descubra su interior, su verdadera identidad. Usted es el hijo de Dios. Cuando Satanás fue creado, era un ángel bello. Se dice en la Escritura que era un ángel de luz hermoso y que fue creado para la adoración. Y cuando dirigía, fue creado para dirigir. Cuando dirigía la alabanza, la adoración, miraba de reojo a Dios en su resplandor, en su poder, en su majestad, y dijo, ahí comienza el pecado, y seré semejante al Altísimo. Y subiré a las estrellas del norte. Empezó el pecado. Pero Dios se dio cuenta de su rebeldía y lo quitó de ese lugar. Y dice la palabra, cómo vi como un rayo caer de aquel lugar santo, de la morada de Dios, del tercer cielo. Y Dios hizo entonces a su hijo a imagen y semejanza. Y aquel ser, cuando ve ser creado, ve al hijo, lo empezó a odiar. Y desde ese momento, por ese odio que siente, porque vino a matar, robar, destruir la obra de Dios. ¿Sabe que usted es la obra de Dios? ¿Sabe por qué entonces? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué él va a ir a una condenación eterna y los hijos a una gran herencia? Herederos al trono, los hijos de Dios, que él deseaba tanto. Por eso te odio, ¿no? Pero recuerda quién eres tú. Tienes una identidad. Eres hijo de Dios y tu Padre es el dueño de todo y te espera un lugar mucho mejor, donde ojo no vio ni ha subido el corazón del hombre jamás, que ni siquiera hay palabras, olores, sabores para describir la gloria que nos espera. Para que el apóstol Pablo haya dicho, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El secreto de José era su identidad de Dios como hijo de Dios. Tu secreto ha sido revelado. Tú, en tu interior, en tu perspectiva, eres un hijo de Dios y llamado a reflejar a Cristo. Eres luminar, eres la sal de la tierra, eres, como dijo en 1 Pedro, eres real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido y adquirido, para llevar y anunciar las virtudes de aquel